Buenas tardes, agradezco la invitación del comité organizador del Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, al doctor Guillermo Beitía, por su amable invitación. Yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal incluye la colitis ulcerosa crónica idiopática y la enfermedad de Crohn. Ambas se caracterizan por ser entidades de con una inflamación crónica recurrente del tracto gastrointestinal. Dentro de su etiología, se desconoce cuál es la causa que genera esta enfermedad, pero se han planteado la interacción de múltiples factores, como son los ambientales, los genéticos y los inmunológicos, que interactúan en combinación para favorecer el desarrollo y la presentación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí en este diagrama les explico como un proceso de cómo es que se va desarrollando la enfermedad. En un intestino normal existe un estado de tolerancia o de inflamación controlada. Van a estar expuestos los organismos a diversos agentes ambientales como son infecciones persistentes, exposición a drogas antiinflamatorias no esteroideas que van a desencadenar un estado inflamatorio agudo, pero que con la combinación de factores genéticos en un organismo genéticamente susceptible va a favorecer el estado de inflamación crónica. Esto es por la pérdida de la tolerancia inmunológica y de la respuesta de la regulación. Es decir, este estado genéticamente susceptible en combinación con factores ambientales van a favorecer la presentación de la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando debería ser que en un organismo este estado proinflamatorio se compense y el agente etiológico sea eliminado, la tolerancia inmunológica favorezca este estado controlado de la inflamación y entonces el intestino regrese a un estado de homeostasis, es decir, que se encuentre completamente sano. En la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, estos factores ambientales, los cuales incluyen en forma muy general el estilo de vida, por ejemplo, el sedentarismo, infecciones persistentes con cepas patogénicas, algunos factores de la dieta y al uso de antibióticos, en un intestino genéticamente susceptible van a desencadenar una respuesta inmune aberrante, donde va a haber mecanismos alterados como son el incremento de mediadores bioquímicos proinflamatorios, como son citocinas, como son la interleucina 6, el TNF-alfa, por células efectoras que van a generar un daño o una alteración de la barrera epitelial, y también un defecto en las células reguladoras que van a favorecer una pérdida de tolerancia, y esto va a ser por algunas mutaciones en genes que se han estudiado, como son la interleucina 10 y el gen NOTOCAR15, que se encuentran alterados en pacientes con enfermedad de Crohn, los cuales en combinación con todo esto van a alterar procesos biológicos como son la autofagia y el estrés de retículo endoplásmico, la activación linfocitaria y la tolerancia periférica, que van a desencadenar la presentación de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea en fenotipo de enfermedad de Crohn o de CUSI. Dentro de los factores genéticos por estudios de asociación del genoma, se han identificado mutaciones en genes de la inmunidad innata, como les mencionaba, el NOTOC, CAR15, genes en vías de la autofagia, como son los genes ATG16L1, IRGM y ATG5, entre otros. Otras vías que se han encontrado alteradas por mutaciones en sus genes que la regulan son la inmunidad innata por la vía de interleucina 23, de la secreción de quimiosinas como son CCR6, de interleucinas que inducen la activación linfocitaria como son la interleucina 12, también en factores de transcripción maestros como son la vía de JAK y STAT3. También se han encontrado mutaciones en genes que regulan la barrera epitelial, como son el SM1, CDH1, LAM1, entre otros. También mutaciones en genes que regulan la vía de interleucina 10, que es una vía importante para la regulación y atenuación del proceso inflamatorio. Y así diversos genes se han identificado, pero estos son los genes candidatos en el desarrollo y susceptibilidad para enfermedad de Crohn y CUSI. Dentro de las mutaciones del gen
NOT2 CAR15 se han identificado 3 mutaciones en pacientes con enfermedad de Crohn en las regiones que se encargan de censar la presencia de secuencias que tienen que ver con la activación del sistema inmune innato, y estas se han asociado también con el fenotipo de la enfermedad de Crohn. Esto se ha asociado con la enfermedad biliar, la estenosis, la edad precoz en pacientes con enfermedad de Crohn, es decir, los pacientes que tienen compromiso ileal, estenosis, al momento del diagnóstico tienen una mayor incidencia de estos polimorfismos genéticos. Dentro de los procesos celulares que les mencionaba, los más reportados o estudiados hasta el momento son la autofagia y el estrés de retículo endoplásmico. Los genes candidatos que se han identificado como asociados al desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal son los que menciono aquí: ATG16L1, IRGM y XBP1 para la vía de la autofagia y estrés de retículo endoplásmico. Entre otros procesos relacionados a la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos la barrera epitelial, con mutaciones en los genes PTGR4 y MUC19 en pacientes con enfermedad de Crohn. También la vía de interleucina 23 y TH17 con estos genes que se han descrito mutaciones, el reclutamiento de células inmunes, es decir, las células que migran a través de la producción de quimiosinas como son CCR6, se encuentran mutaciones en estos genes maestros de estos procesos, y también mutaciones en la detección de antígenos o microbios en el lumen intestinal por células de la inmunidad innata, y son las mutaciones en el noto CAR15 y CAR9. La autofagia es un proceso biológico que se encarga de la degradación de los organelos disfuncionales y permite el autoabastecimiento de energía a través del reciclaje de diversos sustratos energéticos. Este proceso se lleva a cabo en los lisosomas y en los autofagosomas, que son vacuolas de doble membrana. En la enfermedad inflamatoria intestinal se han reportado tanto alelos de riesgo y alelos de protección. Los alelos de protección son en el gen ATG16L1 en trionina 300, los cuales van a favorecer un reciclaje adecuado de estos elementos de estrés oxidativo a nivel intracelular, y van a controlar la producción de citocinas proinflamatorias, y esto compensa, o es decir, detiene el proceso inflamatorio. Sin embargo, la presentación del antígeno del alelo de riesgo, como es la mutación ATG16L1 alanina 300, va a inducir justamente lo contrario. Va a favorecer que se acumulen daños o elementos de reciclaje que a nivel intracelular, que no van a favorecer una adecuada presentación antigénica, y por lo tanto van a generar estrés oxidativo que va a desencadenar una respuesta inflamatoria aberrante. Estos alelos se han descrito en poblaciones de enfermedad de Crohn y CUSI. Dentro de estos factores genéticos también se ha descrito el efecto de la barrera epitelial. En un estado normal, las células epiteliales del intestino interactúan unas con otras a través de la interacción de proteínas intercelulares como son las caderinas, las ocludinas, las claudinas y las onulinas. Estas favorecen la unión estrecha entre estas células y su adecuada comunicación. Sin embargo, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se han descrito que estas proteínas tienen mutaciones, lo cual impide que estén continuamente estrechas, y por lo tanto se dañe las uniones intercelulares, y esto favorezca que la flora luminal se trasloque hacia la lámina propia, y entonces el sistema inmune detecte la presencia de antígenos extraños y constantemente se encuentra activada la respuesta proinflamatoria, y este se haga un estado crónico. También, por ejemplo, en condiciones normales existe la adecuada expresión o producción de estas proteínas a nivel intercelular, lo cual favorece una barrera epitelial fuerte y una unión estrecha estable con la constante polimerización de actina. Es decir, estas uniones se mantienen estrechamente unidas y favorecen un equilibrio en la barrera epitelial. Sin embargo, por algunas cuestiones genéticas, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no se producen estas proteínas, y por lo tanto hay una disfunción de la barrera epitelial. Las uniones estrechas no se encuentran estables y hay una poca polimerización de actina, lo cual daña constantemente la barrera epitelial y activa la respuesta proinflamatoria.
Recientemente se ha publicado un estudio en Gastroenterology donde se han reportado diversos losis que están sobrepuestos con otras entidades como son la enfermedad celíaca y el cáncer de colon. Como pueden ver, estos alelos están interrelacionados y por lo tanto es importante identificarlos como una posible firma de genes para un adecuado diagnóstico diferencial entre estas entidades y la susceptibilidad a padecer estas. Dentro de los genes que se han estudiado, también algunos se han asociado con desenlaces clínicos en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática. Por ejemplo, genes que participan en la respuesta inmune innata, en la autofagia, en el transporte de solutos, en el estrés oxidativo y en el metabolismo de carbohidratos. Algunos de ellos encuentran incrementada su expresión y esto favorece la presencia de la remisión, de la adecuada respuesta al tratamiento, siendo genes de protección. Sin embargo, otros, su alteración se encuentra asociada con desenlaces clínicos más agresivos, como es una menor respuesta a terapia convencional o un curso clínico más agresivo, regulado por distintas vías fisiopatológicas. Dentro de los factores inmunológicos, tenemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, tanto la CUSI como la enfermedad de Crohn van a presentar fenotipos inmunes que son en algunos casos compartidos, pero, por ejemplo, se han descrito alteraciones en las diferentes vías, como son la inmunidad innata. La inmunidad innata se encarga de censar la presencia, es nuestra primera línea de defensa y se encarga de censar la presencia de antígenos extraños y tiene la capacidad de reconocer lo propio y lo no propio. Pero en pacientes, tanto con enfermedad de Crohn como con CUSI, se ha descrito que existe una alteración, una respuesta inmune aberrante, donde el sistema inmunológico reconoce como lo propio como algo extraño. Y entonces se monta una respuesta inmune constante. Esto se da por mutaciones en los genes que codifican para los receptores tipo TLRs, que son las principales líneas de defensa de nuestro organismo, y se han encontrado también alteraciones a nivel de la respuesta antigénica o de la estimulación antigénica en la presentación de antígenos en células presentadoras como son las células dendríticas y macrófagos. Y estas inducen también una activación inadecuada de linfocitos T que va a favorecer que estos se diferencien a poblaciones inmunes efectoras proinflamatorias como son los linfocitos Th1, Th17 y Th2. Todos ellos van a secretar diferentes patrones de citocinas proinflamatorias. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos Th1, van a producir interferón gamma, el TNF-alfa, las células Th17 van a producir interleucina 17, las células Th2, interleucina 4, interleucina 5, y bueno, ya se han descrito que existen actualmente terapias biológicas dirigidas hacia estos blancos debido a que son altas cantidades de estos mediadores que se han identificado en los pacientes tanto con enfermedad de Crohn como CUSI. Y también se ha identificado disminución en los mecanismos de supresión inmunológica, es decir, poblaciones de células T reguladoras TR1, T reguladoras convencionales que producen niveles bajos de interleucinas reguladoras, como son la interleucina 19, interleucina 24, TGF-beta o interleucina 10, los cuales no son suficientes para lograr compensar esta respuesta inmune o este proceso inflamatorio mediada por las poblaciones efectoras, lo cual está generando un desequilibrio de estas respuestas y también por eso se han planteado como vías fisiopatológicas importantes para su estudio. Dentro de los recientemente vías que se han descrito, se han como clasificado, ubicado en 4 grupos. Estos son los que les mencionaba: la pérdida de tolerancia inmunológica, cuando hay alteraciones a nivel de la señalización de IL-10, de la función de las células T reguladoras, hay una disminución de los frenos del sistema inmune. También hay una degradación inadecuada de proteínas, hay alteraciones a nivel de la señalización del receptor de células T, de reparación del DNA. También hay disminución de la defensa a nivel de la barrera epitelial,
como les comentaba, a nivel de la autofagia, señalización de receptores de la inmunidad innata, como son los TLRs, producción de mediadores bioquímicos proinflamatorios, también de la adhesión y la migración celular, la quimiotaxis por quimiosinas, la eliminación de bacterias en el reconocimiento de agentes antigénicos en el lumen intestinal, también defecto en la barrera epitelial a través de una alteración de la organización de la comunicación intercelular a nivel del epitelio y defectos intrínsecos en las células epiteliales. Y otros mecanismos también como son efectos en la señalización, activación del inflamasoma, procesamiento de RNA, señalización y coestimulación y el metabolismo de ácidos nucleicos. Todas estas son las principales vías fisiopatológicas que hasta hace un año se han descrito como importantes en el desarrollo y presentación temprana del fenotipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, nosotros en nuestro equipo de trabajo en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, tenemos diversos proyectos donde nos enfocamos al de diversas vías fisiopatológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal y uno de estos es la reparación y la capacidad del organismo a remodelar o cicatrizar el epitelio que se encuentra dañado. Y hemos decidido estudiar una molécula que se llama Enfrin o CD147, que es un inductor de metaloproteinasas de matriz extracelular que se expresa en la superficie de las células T reguladoras activadas en altos niveles y lo que hace es que va a favorecer que los fibroblastos secreten metaloproteinasa 23 que van a favorecer la proliferación celular, así como metaloproteinasa 10 que va a inducir la adhesión y migración de las células del sistema inmune. Pero no se conocía cuál es su papel en la enfermedad inflamatoria intestinal y nosotros haciendo diversos estudios y análisis tanto a nivel genético como proteico en pacientes con CUSI y enfermedad de Crohn, encontramos que hay una diferencia en su producción y en su, a nivel mensajero y a nivel de proteínas en dos escenarios, en CUSI activo y en enfermedad de Crohn. Esta molécula se encuentra altamente expresado tanto en las células epiteliales, en la mucosa, como también en las células, las células endoteliales, en la denticia y en las células de los miofibroblastos en la capa de la muscular. Encontramos que se encuentran grandes cantidades también de metaloproteinasa 10 y metaloproteinasa 23, lo cual va a favorecer que se genere un estado inflamatorio crónico por la secreción de otras metaloproteinasas, de otras citocinas, de factores de crecimiento y porque va a favorecer la migración e infiltración de células del sistema inmune hacia el sitio de inflamación. Y en Crohn parece tener otra función debido a su baja expresión tanto en la mucosa como en los miofibroblastos de la muscular y en las células endoteliales. Aquí parece que tiene una función de tipo compensatorio y trata de controlar el proceso inflamatorio disminuyendo las cantidades de citocinas proinflamatorias y de metaloproteinasas que inducen la activación de quimiosinas para que las células del sistema innato migren hacia el sitio de la inflamación. Aquí Enfrina tiene justamente ese control, disminuye los niveles de metaloproteinasas y también favorece un proceso de degradación de los componentes de matriz extracelular y favorece el proceso de cicatrización y reparación tisular. Sin embargo, existen diversas estrategias terapéuticas actuales identificando blancos específicos en la enfermedad inflamatoria intestinal, ubicando diferentes vías fisiopatológicas. Por ejemplo, se han descrito diversos blancos en vías como son el reclutamiento celular, donde el mecanismo es el bloqueo de la llegada de los linfocitos T al sitio de inflamación, con terapias como son las antiintegrinas, mediadores inflamatorios, como es el bloqueo de la señal inflamatoria celular, con la terapia de corticosteroides y mesalaminas. También la interacción entre linfocitos T y las células presentadoras de antígeno, que les comentaba, la activación de células T. Las terapias han sido dirigidas hacia aciatopina y metotrexato. También el blanco se ha identificado antígenos para la eliminación de patógenos extracelulares con la reintroducción de bacterias beneficiosas, es decir, manipulación de la microbiota con antibióticos, probióticos y el uso del trasplante fecal. Receptores de membrana y de citocinas que aumenta
el aumento de citocinas antiinflamatorias o no disminución de citocinas proinflamatorias, por ejemplo, el bloqueo del TNF-alfa con anti-TNF y el bloqueo de la vía de interleucina 12 con la anti-interleucina 12-23. Y bueno, también el blanco es la función de la barrera y reparación con el aumento de la barrera epitelial y su reparación, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Posiblemente el uso de proteínas recombinantes o su bloqueo son importantes para entender la fisiopatología y poder generar nuevas terapias biológicas. Dentro de los factores ambientales tenemos que se han descrito el estilo de vida, por ejemplo, el uso del tabaco, la dieta, la apendicectomía, agentes farmacológicos, el uso de anticonceptivos orales y de antiinflamatorios no esteroideos, también alteraciones en la microbiota a nivel intestinal. Se ha planteado la hipótesis de la higiene y la disbiosis. Todos estos se han estudiado y, por ejemplo, se han propuesto mecanismos como es el tabaquismo, donde en un paciente con enfermedad de Crohn, que es fumador, los monocitos secretan enzimas como la mieloperoxidasa, que favorece que los macrófagos se diferencien hacia el tipo M1, que son proinflamatorios y van a secretar estas moléculas que hemos visto que son importantes para este estado. Y, por ejemplo, en un paciente con CUSI que tiene otro fenotipo, el uso de la nicotina, aquí va a tener otro efecto. Pareciera que los monocitos van a tener este estímulo y se van a diferenciar hacia macrófagos M2, los cuales van a secretar citocinas antiinflamatorias, siendo que el tabaquismo en pacientes con enfermedad de Crohn va a ser un agente de riesgo. En los pacientes con CUSI parece que tiene un efecto contrario, siendo protector. También la dieta se ha descrito que es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. En individuos genéticamente predispuestos, la interacción de componentes dietéticos específicos con la microbiota residente y otros factores ambientales inducen modificaciones epigenéticas que afectan la respuesta inmunológica, comprometiendo aún más la barrera epitelial y los mecanismos de defensa, lo que lleva a un estado inflamatorio crónico como se observa en la figura. Aquí, bueno, el uso de la dieta saludable con alto contenido en fibra por el consumo de vegetales, fibra, ácidos grasos de cadena corta y vitamina D, favorece que se mantenga la integridad epitelial, la tolerancia inmunológica y una adecuada microbiota intestinal. Pero la dieta, por ejemplo, la dieta occidental, que es alta en proteínas, baja en fibra, alta en grasas saturadas, en ácidos grasos de cadena corta omega 6 y en carbohidratos, justo ejerce un efecto inflamatorio, lo cual favorece la pérdida de la integridad epitelial, un ambiente inflamatorio crónico, estrés oxidativo, disminución de la autofagia, alteraciones de la vía del metabolismo del carbohidrato, y todos estos en conjunto también se han reportado como factores importantes en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, en este diagrama se trata de explicar el mecanismo por el cual la dieta es importante en el tipo de respuesta inmunológica que se va a montar en el epitelio intestinal. La fibra va a controlar el tipo de microbiota intestinal que va a residir por la secreción de ácidos grasos como son el acetato, el propionato y el butirato en la capa de la mucosa intestinal. Estas van a favorecer que se secrete una adecuada cantidad de moco que va a servir como una barrera de las células epiteliales ante la carga antigénica luminal. Cuando existe una adecuada secreción de moco, entonces existe una barrera adecuada y por lo tanto las células epiteliales se encuentran en equilibrio. Pero cuando esta dieta se altera, se genera un estado de disbiosis por las bacterias luminales, también puede dañar la secreción de moco. Y bueno, en condiciones de homeostasis, donde sí existe un equilibrio por la dieta alta en fibra, las células goblet o células de la cripta también van a generar una adecuada síntesis de mucinas, también va a haber un adecuado estado de inflamación controlada
debido a que se van a bloquear las vías del inflamosoma, de la quimiotaxis, de neutrófilos, vías proinflamatorias, por ejemplo, de interleucina 6, de interleucina 1 beta, y se va a favorecer que las células T reguladoras permanezcan en ese ambiente, generando un microambiente antiinflamatorio, donde va a haber una adecuada secreción de mediadores como son interleucina 10, de interleucina 19, que van a favorecer un estado de equilibrio. Sin embargo, cuando pues, el problema viene desde la dieta, de la disbiosis, pues estos mecanismos no se van a presentar y va a haber un estado inflamatorio aberrante. La microbiota intestinal se puede alterar por diversas causas, como son la baja ingesta de frutas, de verduras, excesos de proteínas animales, el mal uso de antibióticos, la obesidad, el sobrepeso, la baja ingesta de fibra y el estrés, que en combinación con factores genéticos van a favorecer que una respuesta inmune exacerbada frente a estos antígenos se presente y por lo tanto que tengamos una inflamación descontrolada en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. También por algunas causas ambientales, como puede ser el uso de alcohol, el estrés, el envejecimiento, puede generar un estado de disbiosis, es decir, se va a pedir un enriquecimiento en la diversidad de las bacterias o organismos que viven en el microbioma intestinal y van a favorecer que se presenten bacterias patogénicas y disminuyan las bacterias simbiontes, que esto va a generar un estado de inmunogenicidad y resistencia a la colonización de las bacterias benéficas, lo cual va a inducir un estado de mal metabolismo, de la presentación de enfermedades del tracto gastrointestinal o de enfermedades autoinmunes. La microbiota pues también tiene regulación a nivel genético. La presencia de bacterias benéficas o simbiontes como son lactobacilos, bifidobacterias, bacteroidetes, influyen también en la respuesta inmune a través de la regulación de la expresión génica por microRNAs. Por ejemplo, se han descrito estos microRNAs, el MIR455, el MIR10A, el MIR107, que van a ser secretados cuando existe una disbiosis y por lo tanto van a favorecer un estado inflamatorio por la síntesis de interleucina 12 y de interleucina 23, las cuales van a influir en la respuesta inmune innata del huésped. También se pueden modificar estas por la dieta, el tipo de estilo de vida y algunos mediadores bioquímicos también proinflamatorios o antiinflamatorios para que se regule este proceso. Y bueno, la dieta va a tener una relación con los procesos inmunes y la microbiota en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, en la inmunidad, la mucosa y las células calciformes van a tener una influencia a través de la dieta rica en azúcares y grasas, emulsiones y poca ingesta de fibra. También la permeabilidad intestinal se va a ver afectada cuando hay una dieta rica en grasas, consumo de alcohol, dieta con gluten, emulsiones y carrágenos. También va a haber una alteración de la eliminación de bacterias con dieta rica en grasas y consumo de maltodextrosas. Y también va a haber una alteración de los linfocitos T reguladores, los cuales van a disminuir sus números y sus funciones a través de la secreción de defensinas y cetilcilinas por una dieta con baja en fibra, alto consumo de grasas y con dieta rica en gluten. La microbiota va a ser incluida tanto a nivel de metaboloma por una ingesta de fibra baja, almidón de baja resistencia, alto consumo de grasas, alto consumo de proteína animal. También va a existir una disbiosis favorecida por una dieta rica en grasas, azúcares, bajo consumo de fibra, de taurina y dieta rica en gluten y emulsionantes. La patogenicidad y la virulencia, es decir, la presencia de antígenos luminales patogénicos, va a estar mediada por igual dieta rica en grasas, consumo de metaldextrosas y emulsificantes. Y bueno, en general, esto es como algunas de las vías que se han descrito en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias.